vamos a entrar al tema de hoy, que es sobre adoración y alabanza en la Biblia. Nosotros estamos viendo el ejemplo de Cristo, estamos viendo lo que se relaciona a este tema de cómo Cristo fue un ejemplo en adoración. Y hemos visto dos palabras, estamos estudiando, ¿se acuerdan que al principio del estudio les dije que íbamos a hablar de términos que se refieren a la adoración y alabanza en la Biblia? Nosotros estamos estudiando un total de 12, si es que se agregarán después algunos más, puede ser, pero estamos estudiando desde la palabra buscar, hemos estudiado la palabra renuncia o consagrado y hemos estudiado también el último estudio servicio, aparte de los otros estudios que hicimos introductorios y de terminología etimológica de lo que es el tema de adoración y alabanza. Jesús, en su persona, al venir y descender de las moradas celestiales y de su gloria a este planeta, lo que hizo es no solo venir como el Hijo de Dios, que lo fue siempre, pero vino también en relación a lo que estamos hablando como un verdadero adorador a su Padre celestial y a Dios vivo y verdadero. Enseñó algo que él quería que en la iglesia se pudiera también cumplir y suplir, que la iglesia sea de una adoración y alabanza sublime al nombre de, en este caso nosotros a través de Cristo llegamos al Padre. Dice Jesús a la mujer samaritana que él buscaba adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No solo adoradores que estén adorando por un simple hecho que le dijeron adorar. No, busca adoradores en espíritu y en verdad. Adoradores que verdaderamente son impulsados, como lo fue Cristo. ¿Se acuerdan cuando Él es bautizado? ¿Quién lo lleva al desierto a Jesús? No fue que Jesús se fue porque Él quería ir. Él se fue porque dice, y el Espíritu llevó a Jesús al desierto y fue tentado por 40 días y 40 noches. ¿Entienden? 40 días y 40. ¿Cómo comienza ese acto de servicio, ese acto de renuncia y consagración del Señor Jesús en su ministerio? Con justamente ser probado hasta el extremo, 40 días y 40 noches, para de esa manera mostrarle incluso, porque la lucha no era contra alguien de Jesús, era contra el tentador, porque dice que cuando ya Jesús tuvo hambre, cuando él estaba en necesidad física extrema, dice que ahí vino el tentador. Ahí llegó Satanás, el diablo, y empezó a hablarle de necesidades puntuales que el ser humano quiere tener. Le ofreció riquezas, le ofreció suplir todo lo que necesitaba en un chasquido de dedos. También le ayudó o hizo que de alguna manera él también vea los reinos de la tierra, le ofreció la fama, el poder total sobre la tierra, pero solo la tierra. Jesús, pensando como un adorador a Dios, como un adorador a su Padre, no miró lo que él podía hacer adorándole a otra persona, sino que adoró a su Padre, a quien lo había enviado, adoró diciéndole que él se tenía que ir, porque al Señor tu Dios, ¿qué? A Él solo, ¿qué? ¿Entendemos, hermanos? ¿Y qué creen que Jesús no lo dijo solo por los otros? Al Señor tu Dios adorarás. Lo dijo porque Él quería adorar a su Padre Celestial. Él quería entregarse en una entrega total y no pensaba solamente en los reinos de la tierra. Porque eso es todo lo que le podía, como siempre digo, es lo que le podía ofrecer Satanás. Nada más eso, porque Él no tiene más otro poder que dar los reinos de la tierra. Jesús sabía que si Él se entregaba a pleno a su Padre, tendría todos los reinos, no solamente de la tierra, sino del cielo y de la tierra. ¿Cómo termina el capítulo, esta sección de la kenosis de Cristo en Filipenses 2? Dice, por eso, porque Él murió hasta la muerte y muerte de cruz, por eso Dios le dio un nombre y lo exaltó hasta lo sumo, para que toda rodilla en el cielo y en la tierra se doblen ante Él.
¿Entendemos lo que encontramos cuando entregamos nuestra vida en adoración y alabanza franca, sincera a Dios? ¿Entendemos cuánto verdaderamente podemos dar y llegar a tener si nosotros sufrimos con Él y no nos deleitamos solamente con Él? Nosotros estudiamos, como les dije, estamos fundamentando esta sección del estudio en Filipenses, si quieren abrir sus Biblias ahí, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, quien siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló, palabra que vamos a estudiar hoy, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Hasta dónde usted tiene que llegar en su humillación, en su renuncia, en su servicio a Dios? El hermano hace un rato como que se estaba queriendo medio ir más rápido que antes, pero como que decía que se le estaba angostando la senda, decía él, se le iba cada vez más afinando la senda para el tiempo de servir. Pero el hermano tendrá que servir hasta que el Señor le llame a su presencia. Y quiero decirles algo, aunque lleguemos a terminar postrados, Dios no quiera, pero lleguemos a terminar postrados, tenemos que seguir sirviendo, porque al que nos visita, y si es un amigo, un vecino, ahí de la cama hay que seguir predicándole. No hay que decirle, ay, sí, acá estoy, hace calor y yo estoy en esta cama caliente. Y acá me cuidan, pero bueno, es feo estar acá postrado, dirían a veces los enfermos. Y es cierto, ¿no? Ha de ser hermoso y muy lindo estar en una cama postrado y no poder caminar. Pero hermanos, en todo lugar, como siempre les contaba, capaz en algún momento, el pastor que a veces sale por la radio y se escucha, el José Luis Alcaraz, 13 años predicó en una silla de ruedas y ya después postrado en su cama, vía telefónica, predicaba a su iglesia desde la cama. Nosotros escuchamos sus mensajes y decimos qué bueno y qué simpático el mexicano, porque siempre habla y un poco jocoso cuando habla, pero muy lindo sus mensajes, pero desde una cama. Más de la mitad de su ministerio lo hizo desde una cama predicando por teléfono a la iglesia, no se cayó la boca. Pero para nosotros es lindo escuchar por la radio, qué hermosos sus mensajes, pero ¿cuánto le costó? Hasta la muerte y muerte de cama, porque no fue muerte de cruz, pero hasta la muerte de cama. ¿Entienden, hermanos? Muchos obreros del Señor han tenido que seguir predicando con muchos achaques, con muchas cosas, con muchas discapacidades, y no es que ellos la buscaron, sencillamente pasaron cosas y así tuvieron que seguir. Yo tengo un pariente mío que tuvo un accidente muy grave con su vehículo y andaba con una pata de hierro y caminando chueco como iba todos los domingos, iba caminando a su iglesia, se paraba a veces hasta 40, 45 minutos en el púlpito con una pierna de hierro, medio cojeando y caminando así, pero predicaba y predicó hasta bastante pasado los 70 años. Fue pastor todavía de esa iglesia. Hoy ya no, hoy ya es otra persona. Pero, hermanos, realmente cuando aprendemos y valoramos lo que es la adoración, lo que es la entrega a Dios, nada nos detiene, hermanos. ¿Saben cómo la obra avanza cuando hay un sentir, como dice Pablo, cuando hay un sentir como el de Cristo, de entregar todo y de decirle que sí al Señor a pesar de todo lo que pueda estar pasándonos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, matrimonial? Tantas cosas pueden pasarnos, pero nosotros sabemos que el Señor está ahí y que tenemos que seguir porque la obra del Señor tiene que crecer hasta que yo tenga ganas. Así dice la Biblia. Crecer siempre. Siempre tiene que crecer la obra. En mi vida personal, en mi corazón, en mi pensamiento, entre mis hermanos, con mis hermanos, las relaciones deben ir creciendo y abundando en más amor y servicio los unos para con los otros, como terminábamos el mensaje pasado, cuando hablábamos del servicio. Hoy vamos a hablar de la palabra más difícil para el ser humano en toda la tierra y en todas las iglesias habidas y por haber por el mundo, bíblicas, no bíblicas, las que sean, la palabra más
difícil que se pronuncia en las iglesias y en todo el mundo es la humildad. A ver si yo les digo, levanten la mano cuántos son humildes acá. No levanten, pero solo si preguntaría eso, ¿cuántos estaríamos dispuestos a levantar la mano? Yo por la duda la bajo más abajo todavía, la pongo más ahí, ni siquiera la voy a levantar, porque si hay algo que a nosotros nos cuesta, que a Jesús, no sé si decir que le fue fácil, pero lo hizo y es reconocido una y otra vez en la Biblia, que Él fue un humilde y se humilló, dice la Biblia. Si Pablo lo dice inspirado por el Espíritu Santo, quiere decir que Jesús verdaderamente puede ser nuestro ejemplo de humildad. Jesús le llegó a decir en Lucas, cuando hablaban de los discípulos y todo eso, en Lucas 9, muchos vinieron para seguirle y para estar con Él y todo, pero Él les dijo que todos aquellos que tenían que seguirle tenían que saber que Él no les ofrecía ni una oficina, no les ofrecía comida, porque dice que el Hijo del Hombre no tenía ni siquiera ¿qué? Una piedra, ni siquiera dijo una almohada. Una piedra nomás dijo, no tengo ni una piedra donde recostar mi cabeza. No tengo, ven que ustedes avancen, por ejemplo, a Juan capítulo 2, y vinieron dos personas y querían ir a la casa de Jesús. Y dice que ellos fueron con él, pero no dice que fueron a una casa. No sé a dónde les llevó Jesús, a sus invitados, a los que vinieron a hospedarse con él. Le habrá llevado bajo un arbolito, en algún lugar por ahí, en las calles de Jerusalén o de Caná de Galilea, ahí, y se habrán sentado por ahí, habló con ellos capaz toda la noche, porque Jesús no tenía problema en dormir. No era como nosotros que llega a cierta hora y bueno, ya nos queremos acostar y que nadie ni se le ocurra llamar por teléfono justo a las 11:30 de la noche, a las 12 de la noche, para venir a molestarme que me quiero ir a dormir. A veces estamos con el ojo más caído que ya parado, pero Jesús no, venía uno a las 12, ¿a qué hora le vino a visitar Nicodemo? Una de las enseñanzas más preciosas, más profundas de las que da Jesús y donde por fin aprendemos lo que es el nuevo nacimiento, ¿a qué hora se dio? Vino Jesús, dice que vino Nicodemo a Jesús de noche, porque él no se miraba a sí mismo. Francamente, hermanos, a mí me cuesta recibir la gente tarde en mi casa, pero gracias a que una vez vino una persona tarde a casa, un sábado, que el sábado es el día que a mí no me gusta que me molesten mucho tiempo, porque tengo que predicar 2 mensajes en la mañana, tengo que tratar de estar lo más despierto posible para decir algo que sea coherente y no confundirme y estar durmiéndome en el púlpito todavía. Pero una vez a las 10:30 de la noche vino una persona y golpea la puerta, incluso entró así, caradura, nomás entra nomás, ya golpea la puerta, además que por lo menos golpeó, no abrió nomás directamente para entrar a casa. Y viene y dice, ¿cómo le va, pastor? Y ya había terminado la reunión de jóvenes, ya se fueron todos, estaban cada uno en su casa, nosotros ya preparándonos para ir a acurrucarnos en la cama y hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Y bueno, hay que recibirla, ¿no? Al hermano. ¿Vieron ese del amigo inoportuno que cuenta Jesús la historia? Cuando dice que viene y dice, no, pero estoy con los chicos acostados, no te puedo dar un pedazo de pan. Y vino esa persona. Y hablamos, después casi 1 hora tuvimos que hablar. Y gracias a esa persona que, yo digo molestar, pero para el Señor no fue una molestia, para el Señor fue una necesidad que había que cumplir. Hoy tenemos el guitarrista. Porque fue ese día que el guitarrista decidió venir a nuestra iglesia, dejar la iglesia donde iba, y hoy tenemos el guitarrista. No es que él es más importante, pero Dios lo hizo importante de alguna manera y tenía que escuchar la palabra de Dios ese día. ¿Entendemos, hermanos? A veces los sacrificios y el ser un poco bajar nuestras propias costumbres y nuestra manera de ser porque a veces somos muy estructurados, ya está, yo tengo hasta mi hora para esto, y acá, y no quiero en lo posible que nadie ni llame ni moleste mucho. Pero a veces hay que hacerlo. Jesús no le importaba la importunidad de la gente, pero si había que hablarle la palabra, fíjense a tal punto que fue atendido Nicodemo de noche por Jesús, y cuál fue el regalo para Jesús de parte de Nicodemo, que ayudó a la sepultura y trajo los mejores perfumes seguramente para perfumar el cuerpo de Jesús y dejarlo en una manera más agradable. Tarde llegaron las mujeres que llevaban al 3er día los perfumes, porque ya Nicodemo había traído hermosos aromas para poner como ungüentos al cuerpo de Jesús. A un humilde que andaba por las calles de Jerusalén,
caminando y ensuciando sus calzados. No tenía ni tiempo a veces para dormir ni para comer. Vinieron los discípulos, tienes que comer, maestro. Mi comida es que haga la voluntad de mi Padre. Eso es todo lo que dijo Jesús. No dijo, sí, gracias, bueno, es cierto. Bueno, muchachos, dejen todo, bueno, ustedes hagan lo que quieran, yo me voy a comer un rato ahora. ¿Entendemos, hermano, lo que quiero decir? Para Jesús, la obra de Dios no importaba, y como le dijo Pablo, dentro y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo, la obra se tiene que hacer y se tiene que predicar. ¿Entendemos lo que quiero decirles, hermano? Eso es humillación. Eso es saber que Dios es el que manda y el que tiene que hacer la obra en mi vida, y a través de mi vida tiene que empezar a hacer la obra, hermanos. Saber que si Él nos puso en un lugar a nosotros, no importa el servicio que usted hace en la iglesia, no importa cuál es lo que a usted le toque, pero si a usted le puso ahí, usted lo hace bien, porque sabe que lo tiene que hacer, porque lo hace para Dios y Dios lo ha encomendado. Dios le ha dicho que así tiene que servir en la iglesia de Cristo. Y digo cualquier trabajo, no todos son predicadores, no todos pueden salir a la obra a trabajar, no todos saben, pero podemos hacer otras cosas en la obra, o para la obra, o beneficio a la obra. Son tantas las cosas que se podrían hacer. Si no, vean las listas de los dones espirituales y descubra cuál es el suyo y comienza a trabajar, comienza a hacerlo. Dice el pasaje que estábamos leyendo, semejante a los hombres y hallado en la condición de hombre, no dice que Él fue humillado, se humilló. La palabra clave en todo este pasaje es eso que Pablo dice, en vosotros este sentir. Haya en vosotros este sentir. Usted no tiene que trabajar en la obra por imposición, por necesidades o por muchas cosas que se tienen que hacer, o porque se le pide, o porque se le dice que haga. Usted tiene que trabajar porque siente que hay que empezar a poner manos a la obra en las cosas del Señor, o hacer algo para el Señor. Si usted no está sintiendo deseo de hacer algo por la obra del Señor, si usted no está sintiendo deseos de hacer algo, algo está mal. Hay algo, usted no está entregando todavía su corazón. No se está todavía humillando y dejando que el Señor haga lo que tenga que hacer en su vida. Si en usted no hay todavía una percepción de las necesidades y del trabajo y de servir, de la evangelización, de ganar almas, de, buscar la manera de hacer algo, es porque todavía hay algo que no está funcionando en su corazón. Algo pasa que no hay algo que no hace bien el nexo entre Dios y usted, entre Dios y yo. Hay que aprender que la humillación es eso, hermanos, cuando estoy dispuesto no solo a renunciar, no solo a consagrarme, no solo a servir en la obra, sino a estar dispuesto a hacer lo que Dios quiere que hagamos en la obra. Y saber que el que va a mandar y comandar ahora es ya no mi Salvador, sino mi Señor. Porque Él es Señor también de todo. No solo es el Salvador, que esa es la parte que más nos gusta, porque es lo que vino el beneficio y vino gratis. Pero el servicio ya no es gratis, hermanos. El servicio ya demanda un precio de mi vida. Y demanda, el humillarme, demanda un gran precio, el más alto de todos, renunciar a mí mismo. Ese es el más alto precio que tenemos, renunciar a nosotros mismos. Empezar a dejar nuestras jeringas y todas nuestras complicaciones y nuestros caprichos y dejar que el Señor comience a moldear nuestra vida. Hay un himno que a veces cantamos sobre el tema del Maestro. Haz lo que quieras de mí, Señor. Esa frase es lo que nosotros nunca queremos decir. Y no estamos orando por eso. No estamos orando por eso. Es lindo cantar, hermoso es el himno. Haz lo que quieras de mi Señor, tú el alfarero. Yo el barro soy, dice, ¿no? No, pero yo no quiero ser barro. No, y somos de barro, porque ¿de dónde fuimos hechos? Venimos de la materia de Adán, hermanos. Venimos del polvo de la tierra. Hemos sido formados de ese. Dice la Biblia que nosotros somos un tabernáculo terrestre, pero no, yo no soy de barro. Nosotros somos humildes a nuestra manera, pero no humildes a la manera de Cristo. Y ahí está el tema.
Repito lo que les dije en todas las otras palabras que estudiamos. No digo que es sencillo esto, pero deberíamos orar para que el Señor paulatinamente nos vaya ayudando a humillar más nuestro corazón y a verdaderamente ver el gozo de ser humildes delante de Él. Que verdaderamente podamos llegar a ese testimonio que dejó Pablo, que dejó Pedro, que dejó Jacobo, que murió el primer mártir de la iglesia, Esteban, que no le importó su vida, predicó hasta que lo reventaron a piedras. Quizá usted no va a morir a pedradas, posiblemente usted muera de alguna enfermedad o algo un poco más, como dirían humanamente, más dignamente va a morir. Pero Esteban y Jacobo murieron por imbéciles que no tenían nada en la cabeza y que injustamente lo mataron. Pero murieron contentos, porque murieron para Dios. Esteban estaba muriendo, le estaban apedreando y él miraba al cielo y decía: Señor, no les tomes en cuenta lo que están haciendo, no pasa nada. Humildad pura, hermanos, entrega total a Dios. Para alcanzar ese testimonio no es simplemente decir soy creyente. Ese testimonio lo alcanzaron porque verdaderamente humillaron su corazón y dejaron que el Señor haga lo que tenga que hacer a través de ellos. En Mateo capítulo 11, vamos a ir ahí. Jesús dijo algo muy interesante y acá hay algo que también es importante que lo tomemos bien en cuenta como mandamiento. Mateo capítulo 11, versículos 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿De qué? No es solo humilde, cuidado acá. De corazón, y hallaréis que descanso para qué? Para vuestras almas. ¿Está cansado, hermano, en su alma? ¿Está agobiado? ¿No será que estará faltando algo y no nos damos cuenta? No sé si entienden lo que quiero decirles, hermanos. ¿Será que su alma está turbada, cansada, cargada, llena de cosas que son insidiosas ya para el pensamiento? ¿No será que hay algo que no hicimos? ¿No será que hay algo que nos faltó en nuestra vida? El versículo 30 dice: porque mi yugo, dice, es fácil y ligera mi carga. El versículo anterior al 29, que es el que todos conocen y hacen cuadros para las casas y le gusta tener en cuenta y lo alientan a la gente a que mire y lea, dice: venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados, y yo, ¿qué? Os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Había sido que el descanso de Jesús no era tan descanso después de todo, porque leemos hasta el 28 y paramos ahí. Pero el contexto dice otra cosa, hermanos. El contexto nos está diciendo que nosotros, para descansar, tenemos que ponernos otro yugo, no ya del mundo y de los problemas que tenemos. Tenemos que ponernos el yugo de paz de nuestro Señor Jesucristo. Dice: aprended de mí. Dice él: aprendan de mí. Y dice el mandamiento, no está diciendo en forma como solo una afirmación. Aprended, imperativo. Aprended de mí, que soy manso y que para descansar el alma, hermanos, tiene que haber una renuncia a mí mismo y un deseo de llevar el yugo de Cristo. Usted no va a quedar sin yugo, usted no puede estar sin yugo, hermanos. Hermanos y hermanos, ninguno de nosotros puede estar sin que esté el Señor Jesús colocando su peso de gloria sobre nosotros. Si no, usted no va a descansar. Porque si usted levanta su cabeza y, como era Israel, es duro de cerviz, ¿qué pasa en el animal cuando le ponen el yugo? ¿Alguno vivió en el campo? ¿Sabe lo que es el yugo? Por lo menos espero que sepan todo lo que es el yugo, ¿no? ¿Qué pasa con el animal cuando el yugo no se puede usar en un solo animal? No hay yugo para un animal, tienen que sí o sí dos. Pero cuando se le coloca esa madera tan pesada o eso que se le pone, el animal todo el tiempo queda ahí. Él no puede levantar la cabeza. Y tienen que ir juntos. No pueden ir, no van a, o sea, a veces sí, cuando se les entrena al animal para el yugo,
cuando son todavía medio ternerones a veces, o son bueyes todavía jóvenes, que les cuesta. Sí, es cierto, a veces van así, uno va tirando para acá y el otro va para acá y no quieren ir juntos, pero el yugo los obliga a estar juntos, quieran o no, hasta que ya se cansan de estirar uno al otro y empiezan, bueno, a caminar como corresponde. Y le ponen una madera pesada, un palo, buscan algo, cortan un árbol bien pesado y le hacen estirar para que no solo tengan el peso del yugo, sino que estén listos para servir en la obra a la que se les va a encomendar a esos bueyes. Hermanos, si no llevamos el yugo de Cristo, no hablemos nunca de humildad. Y no hablemos que estamos todavía entendiendo el mensaje del Salvador, porque no hemos entendido todavía. Es importante que aprendamos, por eso Jesús dijo, aprended, porque no es algo que nosotros nacemos con el deseo ya de ser. Incluso usted nace de nuevo, pero todavía no sabe lo que es llevar el yugo de Cristo. Todavía no conoce la humildad. Es un aprendizaje que nos lleva toda la vida. Algunos van más rápido, otros van más lento, pero qué bueno si todos vamos llegando a un buen grado de humildad al que podamos decir, Señor, llevo tu yugo. ¿Saben cuándo nuestra alma descansa? Cuando estamos en los caminos del Señor y cuando estamos en la obra de Cristo en nuestros corazones. Ahí descansamos porque estamos en la voluntad de Él y no la nuestra. Hay muchos hijos de Dios en diferentes lugares que se sienten cargados, que se sienten ensimismados de tantos problemas, de tantas luchas y de tantos fracasos en la vida incluso. ¿Por qué? Porque quisieron hacer por sus fuerzas las cosas. Quisieron luchar por sí mismos, como el hijo pródigo. Era un hijo del Padre, pero se quiso separar, levantó su servicio y se fue. ¿Y cómo llegó de nuevo al Padre? Lleno de riqueza, lleno de gloria, de fama. Sí, tenía una fama, no la mejor, pero tenía fama. Pero no la que se esperaría. ¿Entendemos, hermanos? Cuando nos apartamos de Dios y cuando no entregamos, ¿saben lo que es ser humilde también? Saber que cuando tengo que emprender algo, tengo que empezar a hacer algo, soy capaz de orar y decirle, Señor, ¿lo haré o no? Esa era la pregunta que David siempre hacía en su reino. Era el rey de Israel, era el soberano sobre la nación de Israel. Pero dice, Señor, ¿haremos esto? ¿Haremos aquello? ¿Entienden? David, el soberano sobre Israel, de quien vino el Mesías de Israel, fue capaz en su estado de gobierno, la máxima autoridad, de decirle, Señor, vamos a atacar esta ciudad, vamos a pelear contra esto, o vamos a hacer esto o aquello. Cuando él no hizo eso, le fue todo mal. Cuando él hizo las cosas como Dios no quería y nunca preguntó a Dios, no consultó a Dios, así le fue también. Josué, el gran líder libertador de Israel, mientras oraba y decía, Señor, ¿cuándo atacaremos? ¿Cómo haremos? El Señor le decía, triunfaban en la vida, triunfaba la nación en las batallas. Cuando Josué no preguntó por los gabaonitas a Dios, ¿haremos esto o no? Le fue muy mal, porque se tuvo que cargar otro pueblo más a sus lomos. Porque está bien, quedaron como aguadores y leñadores de la nación de Israel, pero era otra carga administrativa que se tuvo que agregar Josué en sus lomos por no haber consultado a Dios y por haber dado su palabra que no los iba a destruir. Se tuvo que cargar más pruebas encima todavía. Está bien, los gabaonitas colaboraron, después ayudaron, se arrepintieron, pero el mal ya estaba hecho. ¿Por qué? Porque Josué no fue capaz de inclinar su rostro a tierra y decirle, Señor, ¿qué hacemos con esto? ¿Son verdaderamente de tierras lejanas o no? ¿Son mentirosos o dicen la verdad? No fue Josué, pero Josué no era Dios. Él tenía que humildemente acercarse a Dios y decirle, pero no lo hizo. No lo culpa a Josué, porque nosotros también somos tan tontos que hacemos ese tipo de decisiones también, muchas veces. Pero entendemos que eso es humildad, hermano. Que aunque tengo inteligencia para muchas cosas, tengo capacidades para muchas cosas, siempre voy a preguntarle a Dios. Siempre voy a orar a Dios y pedirle su ayuda y su dirección para que cuando haga esto o aquello, lo haga bendecido por Él. Que lo haga bajo su protección, bajo su mano poderosa. Es lo que hacía Jesús. ¿Qué creemos que Jesús estuvo haciendo 40 días y 40 noches en el desierto?
dejando que el Padre ponga el yugo sobre él y empezando a humillar su corazón para aprender la obediencia, como veremos más adelante. Hechos capítulo 8, versículos 32 al 33. Hechos 8, 32 y 33. Y el lugar de la escritura que leían era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de los que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra que es su vida. Hermanos, la humillación a Dios, nada la hace titubear si verdaderamente nos humillamos a Dios y verdaderamente vamos a decir que hemos aprendido la humildad. Nada nos hará titubear. Ni los rencores, ni los agravios de la gente, ni el chisme de la gente, ni la calumnia, ni la difamación, nada a nosotros nos va a hacer que dejemos de estar humildes, estar en estado de humillación ante Dios. No estoy diciendo que ahora tenemos que dejarnos basurear. Lo que estoy queriendo decir es que cuando estamos en las manos de Dios, todas esas cosas que hacen hacia nosotros, aunque nos duele humanamente hablando, sabemos que si Dios nos permite, por algo será. Volvamos otra vez a David como ejemplo. ¿Qué pasaba cuando huía de Absalón? Que quiso reinar, y David, en vez de pelear contra su hijo y el ejército de su hijo, ¿qué hizo? Se fue de Jerusalén. Y mientras estaba huyendo y subiendo una cuesta, vino un tal Simei y empezó a tirarle piedras y dice: ahí tenés tu castigo, mirá, ahí está lo que hiciste por tus pecados, que te vaya bien y que Dios te ayude. Se burló Simei, le tiró piedras al rey de Israel, al rey legal de Israel, al que Dios había puesto. Y acá hay algo importante, hermanos. Él era el ungido de Dios. Él era el que Dios había puesto. Absalón no era el ungido de Dios. Pero Simei se tiró a adorar y a quizás a rendirle reverencia a un rey equivocado, y no a David. David se fue y aceptó incluso Joab, que era su general y que lo defendía a capa y espada, aunque tenía sus cosas malas también Joab, pero al rey siempre lo obedecía, a pesar que no estaba de acuerdo, pero siempre hacía lo que el rey decía. Decía: Señor, solo dame el permiso y lo voy, lo mato, lo reviento. ¿Hasta cuándo, hijos de Sarbia, me van a molestar? Eso le dijo David. David no le dijo: sí, andá, la verdad que me tiene podrido el tipo este. Porque podría decirlo David así, ¿o no? No diríamos nosotros, si tenemos a alguien que nos defiende, y bueno, ve, andá, haz lo que quieras con él, y nosotros seguimos nomás caminando. No. David le dijo: ¿hasta cuándo voy a soportarlos? ¿Qué tenéis contra mí, hijos de Sarbia? Si quizás Dios lo ha puesto a él para que me haga esto por todas mis faltas, dice. Él no se tomó como que él no era culpable. Posiblemente David ya se estaba tomando esto como un castigo de Dios por todos los pecados que había hecho. Y se tenía que cumplir una profecía que Natán le había dicho a David, que alguien dormiría a la luz del sol. Tú hiciste esto en secreto en relación al pecado con Betsabé, pero con tus concubinas dormirán a plena luz del día del sol. Y es lo que hizo Absalón en el terrado de la casa de David, de su padre. Durmió con todas sus concubinas. Feos, son casos horribles en la Biblia, pero hasta uno dice: ¿por qué Dios registró esto? Pero es para que veamos lo que es el resultado de nuestros pecados. David no le importó lo que dijeron de él. No le importó los años de persecución que hizo Saúl hacia él, siendo el inocente. Humilló su corazón y vivió como ese hombre que Dios lo llamó de acuerdo al corazón de él. Porque él era de acuerdo al corazón de Dios. Pecador, lleno de faltas como cualquiera de nosotros, pero Dios lo tuvo como su ungido. Humilló su corazón. Jesús soportó todo por nosotros. Soportó las humillaciones más aberrantes que Dios creo que ni siquiera permite que a nosotros se nos den esas humillaciones,
porque no quiere que nadie le supere a Jesús. Creo que realmente nadie va a sufrir como sufrió Jesús y como fue humillado Jesús, siendo un hombre sin pecado, sin tacha, sin mancha. Ninguno de nosotros va a poder superar esa humillación, pero esforcémonos para por lo menos llegar medio cerca, si es posible. Ser un adorador en el buen sentido de la palabra, según la palabra de Dios, no es algo sencillo, hermanos. No es salir a cantar y hacer show por ahí. No es salir a decir, ¿cómo es? Soy adorador o algo así que decía Marco Witt, y que saltaban y todo esto. No es eso adorar a Dios, hermano. Eso son chifladuras y locuras que la gente hace para gastar sus emociones, para un poco enervarse un poco y estar contentos. Pero ser verdaderamente un adorador y alabar a Dios a través de nuestros actos cuesta mucho, hermanos. Por eso Jesús dijo, los que adoran en espíritu y en qué, y en verdad, no en emociones, no en sensaciones, no en pecaminosidades, sino adorar verdaderamente a Dios de todo corazón y hasta la humillación máxima. 2 Corintios 8:9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais, ¿qué? Enriquecidos. Vamos a 2 puntos acá importantes en este versículo. Primero, Jesús había dicho en sus bienaventuranzas, comenzando el Sermón del Monte, Él había dicho, bienaventurados que, la primera bienaventuranza dice, los pobres de espíritu. Eso es humildad, eso es llegar a humillar, que yo me empobrezca, que yo sea el que me empobrezco en espíritu, mi persona. Bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque ellos heredarán la tierra, porque ellos tendrán mucho. Pero ahí no está hablando de pobres pobres materiales, gente que no tiene dinero, gente que no tiene ni lo que comer a veces. Está hablando de pobres en espíritu. Yo conozco mucha gente que es pobre, pero no es pobre en espíritu. Son orgullosos, son arrogantes, son malvados, son gente que altanera, no tiene a veces ni siquiera dónde caer muerto, pero no se arrogan un montón de cosas y no quieren saber nada del Evangelio. Son pobres materialmente, pero nunca son pobres de espíritu. Son altaneros de hasta no más poder. Hermanos, cuando una persona se revela al Evangelio, no quiere aceptar la palabra de Dios, esa persona no es pobre de espíritu. Es un soberbio, un arrogante, un orgulloso. Jesús no estaba hablando de pobreza. Cuando habla de la pobreza de Cristo, ¿Cristo era rico o no? En la carne no, pero era rico. Pero se hizo pobre, dice. No es que él dejó toda, o sea, que iba a agarrar y renunciar a su riqueza, pero él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. ¿En qué sentido se hizo pobre? Que él se hace pobre siendo, dice, no es que dice que no era rico, siendo rico se hizo pobre, ¿para qué? Se hizo pobre siendo rico para que vosotros con su pobreza fuerais, ¿qué? ¿Enriquecidos en qué? En un ejemplo. Enriquecidos en una persona que verdaderamente sirve a Dios, dejándonos un ejemplo clarito de lo que hay que hacer mientras estamos en este mundo. Jesús no aceptó las dádivas, ni la gloria de los hombres aceptó para que de esa manera él pudiera ser siempre visto como una persona humilde por su Padre. Que si los otros no le veían humilde, no importa, pero él así quería hacerlo. Hermanos, tenemos que aprender verdaderamente a luchar por esto. Pero hay otra partecita todavía del versículo que me interesa que veamos. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por causa de vosotros, hermanos, ¿por qué Jesús se tuvo que humillar? ¿Por qué se tuvo que humillar Jesús? ¿Por Él? ¿Porque Él necesitaba entender lo que era obedecer al Padre? Por nosotros. Hermanos, nos humillamos por los otros, nos empobrecemos por los otros. ¿Saben quién es el ejemplo de pobreza de espíritu más grande que tenemos en la Biblia? Juan el Bautista. Un hombre que tenía una autoridad de habla impresionante.
Un hombre que hasta los fariseos nos animaron a tocarlo, que siempre tenían esa malicia de agarrar y ver que muera quien se les oponía. Él les llamó generación de víboras y ellos se tragaron lo que le dijo Juan. Y se quedaron quietos y no le hicieron nada. ¿Quién fue el que encarceló a Juan el Bautista? No fue los fariseos, no fueron ellos. Fue Herodes, un rey pagano, un rey gentil. Él encarceló, pero los fariseos nunca se atrevieron a decir nada. ¿Pero qué dijo él a la multitud? Es necesario que yo mengue y él crezca, que yo me empobrezca y él crezca. Hoy el hermano citaba Gálatas 2:20. Ya no vivo yo, sino que vive ¿quién? Cristo. Yo no tengo que mirar a los que están cerca mío para humillarme y para renunciar y empobrecerme totalmente en espíritu. Yo me tengo que empobrecer por causa de Cristo y de su obra. ¿Y saben qué es parte de la obra de Cristo? Mis hermanos, mis coherederos en el Evangelio, en la herencia en los cielos. Tengo que aprender también a ser humilde y pobre de espíritu. Esto todos tenemos que hacerlo, no solo 2 o 3 y los otros, bueno, son los que nos empobrecen. No, todos nos empobrecemos y unos a otros lo que estudiamos la semana pasada, nos servimos los unos a los otros. Esto es lo que le dio ejemplo nuestro Señor Jesús. Santiago 4, 6 al 10. Vamos más al final un poco del Nuevo Testamento. Santiago 4, 6 al 10. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cuándo se fue el diablo de Jesús? Cuando Jesús lo resistió y le dijo, vete, Satanás, porque al Señor tu Dios solo adorarás. Cuando se sometió solo a Dios y le dijo, basta, Satanás, no intentes porque conmigo no vas a lograr nada. Ahí se fue, dice que el diablo lo dejó por un tiempo, porque después siguió viniendo. Él persiste. Entonces usted se va a librar del diablo un tiempito, pero él va a volver otra vez, va a buscarle la manera en que va otra vez a buscarle pleito. Pero es así, pero resistid al diablo. Pero sigamos un poquito más acá. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de doble ánimo, purificad los corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo, ¿qué? En tristeza. Humillaos, mandamiento 10. Humillaos delante del Señor y Él ¿qué? Os ensalzará. Hermanos, a veces queremos vivir siempre felices. Yo no estoy diciendo que no hay que vivir felices, pero ¿saben qué? El verdadero gozo del cristiano no es cuando todo va bien. Que ahí yo me gozo, ahí yo estoy alegre, ahí yo hago esto, ahí yo hago lo otro, y soy un obrero a 100%. Pero cuando llega el primer problema y la primera lucha, hermanos, hoy no puedo ir. Hoy estoy un poco complicado, hoy estoy mal, o inventamos alguna enfermedad también, a veces son psicosomáticas nomás las enfermedades, no es que son enfermedades reales, son inventadas por nosotros, y bueno, ya paró el compromiso, hasta ahí llegó. Santiago le hizo ver a sus destinatarios, a estos que estaban expatriados, a estos que estaban por ahí en algún lugar, él les hace ver y les hace notar a ellos que ellos tenían que aprender a humillarse delante del Señor, renunciar, preferir vivir tristes a veces, llorar con los que lloran, como dijo Pablo en capítulo 12 de Romanos, estar a veces con los que están acongojados, estar cerca de ellos buscando qué manera podemos hacer algo para ayudarlos si necesitan. Estoy hablando si es una tristeza real, no esas tristezas inventadas, porque están los hermanos llorones en el Evangelio también. En la iglesia están esos que solo lloran, siempre se quejan, todo es estar ahí, nunca nada está bien, todo está mal. Bueno, eso ya no, eso no es llorar con los que lloran. Pero a veces hay tristezas en las obras reales, sean por causas externas o por causas internas.
Pero hermanos, acercarnos a los necesitados, acercarnos, que nosotros seamos siempre más dispuestos a tratar y considerarnos algo. El versículo 8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, y saber que yo soy ¿qué? ¿Cuál es la palabra que sigue después del punto suspensivo? Pecadores. ¿Cuántos de ustedes se consideran pecadores? Usted va a decir, no, hermano, yo no soy pecador porque yo ya soy salvo. Ah, sí. Nosotros somos PP y están los PC. Están los pecadores condenados y están los pecadores perdonados, pero somos pecadores, hermanos. Y ese es un aspecto que a nosotros nos cuesta reconocer. ¿Acaso no dice Pedro, hoy leíamos justo ese pasaje, cuando hablamos de lo que es nuestro puro entendimiento, nuestro limpio entendimiento? Pedro dice que la persona que no reconoce que es pecadora, que no reconoce, se ha olvidado del perdón de sus antiguos pecados. Y a veces puede ser que usted ya está 30, 40, 50 años en el Evangelio. Y usted cree que porque ya estamos así, ya tenemos cierta cantidad de años en el Evangelio, ya nosotros somos mucho más santos que esos otros que están entrando recién. Hermanos, no. Cuando aprendemos a reconocer que somos lo que somos porque todavía el pecado abunda en nosotros o porque posiblemente el pecado nos está restringiendo un montón de cosas, es cuando empezamos a aprender lo que es humildad y decir, solo por tu gracia soy lo que soy. Solo por tu gracia. Pablo lo reconoció y dijo, él dijo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más gracias doy a Jesucristo. Más gracias doy a Jesucristo, hermano. Todos los días tenemos que darle gracias a Dios porque nos salvó y nos sigue tolerando, nos sigue cuidando, nos sigue proveyendo y nos sigue dando y teniendo en su redoma, teniéndonos como hijos de Dios. Aprendamos, hermanos, a humillar nuestro corazón, a dolernos cuando hay necesidades, y si sé que puedo ayudar y que a veces debo renunciar a ciertas cosas que quisiera hacer, renunciemos, pero hermanos, no, que la obra no pare, que la obra no cese, porque ese era el problema de la iglesia que estaba escribiendo Santiago, una iglesia que era egoísta, una iglesia que estaba con el mundo y con Dios un poco y con el mundo también, porque yo en la carne estoy en la carne, esa es la doctrina de los neoapostólicos. Ellos fuman, ellos toman así, se emborrachan y todo. La carne es la carne y el espíritu es el espíritu. Entonces los domingos van a la iglesia, escuchan estudios bíblicos, estudian la palabra y después usted ve que salen afuera, nomás la vereda y ya están con el cigarrillo, están con el coso. Eso es la carne, es del mundo, esto perece, dicen ellos. Pero la Biblia también dice que el cuerpo nuestro, ¿qué es? Es templo del Espíritu Santo. Imagínense, hermanos, que nosotros acá, esto es un templo, está bien, es físico, tiene 4 paredes acá, que tratamos de cuidar lo mejor posible, que esté lo más lindo posible, pero imagínense si nosotros acá vamos a venir y después hacemos una buena bailanta acá adentro. Ponemos unos cuantos bafos, unas luces psicodélicas acá y estamos chipum, 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 y los vecinos aguantando nuestro ruido acá. Está bien, es un templo, es un lugar, porque la iglesia son la gente, dicen algunos. Pero hermanos, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y lo tenemos que santificar. Lo tenemos que cuidar porque Pablo dice, no sois vuestros. Y Pedro dice, santificad a Dios en vuestros corazones. Ah, sí, en nuestros corazones, pero el resto del cuerpo no importa. La carne es carne, dicen los neoapostólicos. No es así, hermanos. No es así. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, dice 1 Tesalonicenses 5:23, sea santo, sea santificado. El Dios de paz santifique vuestro espíritu, alma y cuerpo. Todo tiene que ser santo. Por eso, hermanos, aprendamos a humillar nuestros corazones a Dios para que de esa manera nosotros podamos ser responsables con lo que Dios tiene para con nosotros para hacer. Último pasaje que compartimos todavía para terminar esto de la humillación, y esto ya nos relaciona a nosotros como lo de Santiago. 1 Pedro, pasaje muy conocido, es un pasaje que está escrito principalmente para los obreros, pero no está de más, creo yo, que todos los hijos de Dios, no solo los obreros, no solo los pastores, no solo los misioneros, evangelistas en las iglesias, los maestros, sean los que tengan que tener en cuenta esto. Yo creo que todos deben tener en cuenta. Versículos 5 y 6. Igualmente jóvenes, acá están los jóvenes también sonando.
Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sujetos unos a otros, acá ya los ancianos entran también, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracias a los humildes. Parece que entre Santiago y Pedro se pasaron el dato. Yo le dije esto a la iglesia que le escribí. ¿Por qué no le decís vos también, Pedro, a los tuyos? Porque casi suena el mismo versículo. Y ambos trabajaban en lugares distintos, porque Pedro estaba saliendo a predicar a las comunidades israelitas en Asia, y Santiago era el pastor de la iglesia de Israel. Era el principal sobrevedor de la iglesia, de Jerusalén. Era el que estaba siempre predicando y enseñando, el que dirigía todos los asuntos en la ciudad capital de Israel. Pero Pedro era una persona que recorría de un lado al otro, y parece que había una buena comunicación entre ellos, y Pedro usa las mismas palabras. Dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce a su tiempo. Creo, hermanos, que la exaltación nuestra, la exaltación de Dios me refiero, la exaltación de Dios puede ser que se va a dar también muchas veces aquí y ahora. El reconocimiento de cristianos a nuestra obra, a nuestra labor, el reconocimiento de Dios mismo a lo que estamos haciendo, las recompensas que Él posiblemente nos da temporalmente para que aliviemos un poco la carga, posiblemente vendrán no solamente en el cielo, no solo después que comparezcamos en el tribunal de Cristo, sino que también muchas veces el Señor recompensa nuestra labor, nuestra entrega aquí y ahora, pero que sea en el tiempo de Dios, no en nuestro tiempo. Que sea en ese tiempo que Dios elija y diga, ahora te voy a dar un refrigerio espiritual y vas a tener ciertos reconocimientos. Pablo mismo le dijo a Timoteo en el capítulo 5 de la primera carta, él le dijo a los que trabajan entre vosotros que tengan doble honor. ¿Entienden, hermanos? Si hay gente en la iglesia que trabaja para el Señor y está dedicado casi todo su tiempo, o por lo menos muy buena parte del tiempo a esto, es digno reconocerlos como personas que están trabajando y haciendo obras que otros hermanos no pueden. Eso no quiere decir, hermano, que usted no será exaltado por el Señor, que usted quizá no sea ensalzado por el Señor en cierto tiempo en su vida por la labor que Dios está haciendo a través de usted. Pero que sea siempre en el tiempo de Dios. No que empecemos a buscar exaltaciones y ensalzamientos propios por la obra que estamos haciendo al Señor. Cuidado con esto. Es un hilo muy tirante y finito, que donde estiramos un poco de más se va a romper. Y ahí entraremos en un círculo vicioso muy peligroso. Oremos a Dios para que Él nos ayude y nos dirija para ser humildes ante Él. Que nos vaya enseñando eso. Que a nosotros nos cuesta, sí, nos cuesta. Pero que el Señor en su paciencia, como el alfarero que busca hacer la mejor vasija, nos vaya ayudando a hacer esa vasija hermosa, pulida, que después muchas veces se pone agua limpia, se usa para usos dignos, para usos buenos y tiene gran utilidad. Pero mientras no nos dejemos moldear por el Señor, difícilmente lleguemos a la obra que Él quiere que hagamos para Él. Pero eso demandará humillación. Lean el capítulo 18 de Jeremías. Ahí está la lección de Dios a Jeremías sobre el alfarero y el barro. Pero lean meditando en ustedes, en nosotros. Meditemos en ese capítulo, pensando lo que Él dice. Nosotros vinimos moldeados como vasijas del mundo de una manera, pero Dios dice que Él va a quebrar esa vasija y va a ser una nueva. Nosotros somos nuevas criaturas, hermanos. Y como nuevas criaturas vamos a tener un nuevo moldeo. No un moldeo ya del mundo y de la corriente de este mundo, sino un moldeo según Dios. Somos creados en Cristo Jesús como nuevas criaturas. Dios no le interesa nada de lo que nosotros traemos del mundo, pero sí le interesa lo que Él va a poder hacer a través de nosotros, en nosotros y a través de nosotros hacia el mundo. Que Dios nos ayude y nos dé fortaleza espiritual para también aprender la humillación y resistir la obra que Él está haciendo en cada uno de nosotros.
Padre nuestro, muchas gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque nos hiciste aceptos en el amado para aprender a vivir para ti, para aprender a vivir en glorificar tu nombre. Oramos, Señor, para que nos des fuerzas espirituales, que nos des, Señor, la fuerza para seguir luchando, para seguir trabajando. A veces, Señor, no se hace fácil la obra, pero pedimos, Dios, que nos des ánimo, que fortifiques nuestros corazones y mentes para no desmayar, para no decaer y no cansarnos de hacer el bien. Ayuda, Señor, a todos los misioneros y pastores en diferentes lugares que están trabajando, para que sean provistos por ti, ayudados por ti. Gracias, Señor, por amarnos en verdad. Gracias, Señor, porque nos estás ayudando y cuidando. Y pedimos, Dios, que ilumines el pensamiento de cada uno de nosotros para saber hacer algo para ti. En el nombre de Jesús. Amén.